Los trabajadores de una empresa ubicada en Madrid han vivido, denuncian, una auténtica película de terror. Lo han definido así ellos mismos. Una de las empleadas falleció repentinamente en su puesto de trabajo y la empresa, según cuentan los empleados, les obligó a seguir trabajando con el cuerpo sin vida de su compañera al lado. Los sindicatos ya han denunciado la situación. Madrid, finales del siglo XX. Rafael Hernández es un joven recién licenciado en filosofía que obviamente no encuentra trabajo relacionado con sus estudios. Cansado de pedir dinero a sus padres, decide ponerse a trabajar como teleoperador para ir tirando. Y lo que en principio parece ser una escapatoria temporal se convierte en más de 4 años trabajando en el turno de noche, contratado consecutivamente por 3 empresas diferentes para atender a los clientes de una misma televisión digital de pago. Conocerá así Rafael los contratos temporales, los fatídicos cargos intermedios, la lucha sindical y todo tipo de miserias y glorias laborales que se puedan imaginar relacionadas con el telemarketing en concreto y con la precariedad en las empresas en general. El trabajo nocturno le absorberá hasta tal punto que afectará a sus relaciones íntimas y dejará apartada la tesis sobre el nacionalismo que pretendía escribir. Rafael se hará mayor, pero no perderá la pasión por la música rock que le une a sus amigos, aunque al crecer e incorporarse al mercado laboral se dará cuenta de la complejidad de la realidad, de lo fácil que es hablar y lo difícil que es actuar y tomar decisiones. Narrada en primera persona, con dureza, ironía y mucho sentido del humor, la historia de Rafael es tan patética como divertida, la de tantos jóvenes y no tan jóvenes, explotados por un salario miserable que creen en un futuro mejor que no acaba de llegar. Una historia normalmente silenciada. Bueno, esto es la introducción a una novela magnífica que leí hace más de 10 años, En los antípodas del día, de Gonzalo Aróstegui. ¿Existe la clase obrera? ¿Existe la lucha de clases? Claro que existen, pero no suelen parecerse a los modelos estereotipados que a veces glorificamos en la izquierda. Hoy en La Base hablamos de lo que significa morir en el Tajo, de lo que significa ser clase obrera. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Sara Serrano, cuéntanos qué tienes preparado hoy. Bueno, voy a contar que las muertes en el trabajo no son casos aislados, sino que son un problema estructural en nuestro país y que en la mayor parte de las ocasiones no son tampoco accidentes, se podrían haber evitado y tienen responsables. Será interesante escucharlo. Manu Levín, ¿qué preparas? Bueno, vamos a fijarnos en algo que sucede en los medios de comunicación y es que no hay prácticamente ninguna información nunca sobre los muertos en accidentes de trabajo, a diferencia de la que sí hay sobre muertos en otros tipos de accidentes como son los accidentes de tráfico. Interesante. Ina Afinogénova, ¿dónde volamos, comandante? Vamos a ir a Francia y vamos a ir a repasar algunos casos en los que llevaron a depresiones, suicidios, muertes en el trabajo. Y también veremos algunas estrategias empresariales suaves para hacer que trabajes más por menos dinero. Hoy además contaremos con un delegado sindical de esta empresa en la que Inma, la trabajadora, perdió la vida estando en su puesto de trabajo, para que nos cuente cómo lo están viviendo los trabajadores, los detalles del caso y qué acciones se están planteando. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. 12:30 del mediodía, oficinas de Conecta en el distrito de San Blas, Madrid. Una mano se levanta en uno de los 70 cubículos del call center. Cuando la coordinadora se acercó, pensando que necesitaba ayuda con la asistencia técnica a algún cliente, la trabajadora ya se había desplomado. Había sufrido un infarto. Entre las 12:43 y las 12:50 llegaron los servicios sanitarios del SAMUR, pero ya no pudieron hacer nada por salvarla. Fue declarada muerta a la media hora de recibir los primeros auxilios. La policía custodió el cadáver a la espera de la llegada del juez. La responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa no llegó hasta las 2, 1 hora y media después de que la víctima se desplomara sobre su puesto de trabajo, supuestamente con la orden de evacuar al resto de trabajadores de la sala. Pero el hecho es que 1 hora después, cuando llegó a la oficina el delegado de prevención de riesgos laborales de la CGT, se encontró una escena dantesca. Trabajadores contestando llamadas en torno al cuerpo sin vida cubierto de la trabajadora fallecida. Está tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas. ¿Estáis cogiendo llamadas? Sí, nos dicen que sigamos cogiendo llamadas. Los WhatsApp de los grupos de trabajo no daban crédito a la situación. Mientras tanto, desde la empresa repetían insistentemente: somos un servicio esencial.
Habían pasado 2 horas y 40 minutos desde que su compañera había perdido la conciencia, pero la oficina no paró su actividad. La trabajadora fallecida se llamaba Inma, tenía 57 años y llevaba más de 15 años trabajando para Conecta como operadora telefónica. Se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron el infarto, pero de haber sufrido estrés, la empresa no lo hubiera registrado, ya que los controles médicos que realiza incluyen revisiones de columna, de oído, de garganta, pero no realiza ningún tipo de revisión sobre la salud mental de sus empleados. El sector del telemarketing, que ocupa a cerca de 100.000 personas en nuestro país, en su mayor parte mujeres, está sometido a grandes abusos. Sin ir más lejos, hace solo 2 años la Audiencia Nacional reconoció ir al baño como un derecho de los trabajadores que la empresa no puede negar. Aún así, las condiciones laborales de los teleoperadores siguen siendo inhumanas. Solo se les permite parar 10 segundos entre llamada y llamada y 5 minutos cada hora para descansar la vista. A lo largo de su jornada laboral, un teleoperador atiende una media de 100 llamadas por un sueldo que ronda más o menos los 600 euros. Basta echar un vistazo a cualquier web de opiniones de un call center para constatar las condiciones de explotación de sus trabajadores. Yo os quiero leer algunas de las reseñas realizadas por extrabajadores de Conecta, el call center donde murió Inma. Cualquiera que entre en la página de búsqueda de empleo Indeed puede encontrarlas, estas mismas reseñas. Te ven como una máquina. Tienes que contestar chats de 2 a 7 chats a la vez sin respiro. Con suerte, 10 minutos de pausa en la mañana y 10 minutos en la tarde. Les da igual si es mucho y si eso te estresa. Imaginen hablar con 5 o 7 clientes a la vez, cada uno con su reclamación, queja o duda. Muy mal pagado y una carga de trabajo brutal. Sueles terminar la jornada quemado mentalmente. Otra, totalmente impersonal y mercenario. Eres un Kleenex para ellos y te tratan como tal. Tienen candidatos y se aprovechan. Contrato de jornada continua disfrazada como partida para ahorrar. Otro más, abuso de poder, acoso laboral e inestabilidad laboral. Algunos cargos superiores maltratan a algunos de rango inferior con vejaciones físicas y psíquicas, como por ejemplo levantar el teclado para dejarlo caer en la mesa y decir si sabes hacerlo tú, hazlo tú. O con miradas fijas para indicar quién tiene el poder o tonos de voz de enfado injustificados. En definitiva, aguantar a otras personas sus actitudes prepotentes y vejatorias. Todo esto para mostrar quién es el jefe. Ventajas, 8 horas de trabajo. Desventajas, prepotencia y humillaciones. Y una última para terminar. Es lo peor de lo peor. Promoción interna, nada. Ambiente, pésimo. Sueldo, pura basura. Trabajo agotador, extenuante. Fuera de los compañeros, nada. Ventajas, ninguna. Desventajas, todas. Lo mejor son los compañeros. Pues leer este comentario en un sector altamente atomizado y en el que se desincentiva la comunicación entre compañeros de trabajo, como es el de los teleoperadores, pues bueno, al menos da ciertas esperanzas. La muerte de Inma en su puesto de trabajo, la muerte de un trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid hace muy poquito tiempo, hace menos de un año, mientras trabajaba en plena hora de calor, han sido los casos más mediáticos de los últimos años, pero no son los únicos, ¿verdad? Pues no, según datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos 35 años, más de 41.000 personas han fallecido en accidentes laborales. Y muchos de estos accidentes podrían haberse evitado, de hecho, si las empresas contratantes hubieran cumplido con los protocolos de seguridad. Como en el caso de José Antonio, el trabajador de la limpieza que mencionabas antes, Pablo, que murió mientras limpiaba las calles de Vallecas a casi 40 grados de temperatura. A pesar de las peticiones de la plantilla, la empresa subcontratada por el ayuntamiento no había cambiado los horarios de trabajo para evitar precisamente esas horas de más calor del día, ni había adaptado los uniformes de los trabajadores a las condiciones meteorológicas. O como el caso de Xavi, un joven de 19 años que murió hace 2 años atrapado por una máquina que no cumplía con las medidas de seguridad necesarias. La familia denunció y la Inspección de Trabajo le acabó dando la razón, multando a la empresa. En 2022 fue un año especialmente negro en siniestralidad laboral, ¿no? Sí, el año pasado 826 trabajadores fallecieron en nuestro país debido a accidentes laborales, más de 2 muertes diarias. 2022 ya ha pasado a la historia como el año en el que más se ha incrementado las víctimas laborales desde que hay registros, en concreto un 11% si se compara con el año anterior. Los sectores más afectados son la construcción, la industria manufacturera, los barrenderos, los repartidores y el sector servicios. Además, en 2022 se produjeron 552.173 accidentes en jornada y 79.551 accidentes durante el trayecto al puesto de trabajo. ¿Y cómo se explica este repunte de la siniestralidad laboral, Sara? Bueno, pues si nos fijamos en el histórico de siniestralidad, vemos que el repunte coincide con la crisis de 2013. La conclusión parece obvia. Con la crisis, las empresas recortaron en seguridad para mantener sus niveles de beneficios y esto repercutió directamente en la salud de sus trabajadores.
Es decir, la crisis financiera disparó el paro y las empresas aprovecharon la necesidad de las personas desempleadas dispuestas a trabajar de lo que fuera para bajar los estándares de seguridad y aumentar la precariedad laboral. Esto es lo que Carlos Marx llamó ejército de reserva y que sirve básicamente para que la patronal pueda aumentar la presión y la explotación sobre los trabajadores. Si nos fijamos bien en los datos, hay unos trabajadores que son especialmente vulnerables a los accidentes laborales. ¿Cuáles? Sí, la población migrante. Sí, los datos además se refieren exclusivamente a datos oficiales. La siniestralidad de los trabajadores migrantes sin papeles o sin contrato no aparece reflejada en las estadísticas oficiales y por lo tanto quedan fuera de estos números. Bueno, no sé si recordáis el caso de Eleazar Blandón, un jornalero de origen nicaragüense en situación administrativa irregular que falleció en Lorca, en Murcia, después de sufrir un golpe de calor mientras estaba trabajando. Su jefe lo arrojó desde una furgoneta a las puertas del centro de salud con el uniforme de trabajo todavía puesto y lo abandonó allí. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. O el caso de Sissoko, el trabajador senegalés al que su jefe le ofreció 2.000 euros por olvidarse del accidente laboral por el que perdió un dedo. A pesar de tener todos los papeles en regla y permiso de trabajo, Sissoko no había logrado librarse de la explotación. Estaba trabajando sin contrato ni seguro médico. Al final, los más interesados en que las personas migrantes continúen en situación de irregularidad son estos dueños de talleres, terratenientes o propietarios de invernaderos que les hacen trabajar sin contrato, sin seguro y con sueldos de miseria. No es que no quieran migrantes, claro que quieren migrantes. Lo que no quieren es migrantes con derechos. Gentuza. Muchas gracias, Sara. A ti. Era un inmigrante recién llegado, sin empadronamiento y solicitante de asilo político. Soportó el maltrato y los abusos laborales por parte de su jefe en la explotación agraria de Murcia. Ese día, Eleazar se desplomó en plena faena de recolección. Fue abandonado a la entrada de un centro de salud y cuando los enfermeros llegaron, lo encontraron ya sin pulso y en parada cardiorrespiratoria. Manu Levín, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Hoy hay bastantes noticias en prensa sobre este caso concreto de esta teleoperadora fallecida en su lugar de trabajo en la empresa Conecta, que a su vez prestaba servicio a la eléctrica Iberdrola. Todas las noticias ponen el foco en el hecho de que se dispuso por parte de la empresa que otros empleados continuaran trabajando como si nada en presencia del cuerpo de su compañera. Fijaos, El Mundo. 3 horas de trabajo junto al cadáver de una compañera. Nos dicen que sigamos cogiendo llamadas. Telecinco. Muere una teleoperadora mientras trabaja en Madrid y la empresa obliga a sus compañeros a seguir cogiendo llamadas. Telemadrid. Muere una teleoperadora y la empresa obliga al resto a seguir trabajando junto al cadáver. El Periódico de España. Morir en la oficina y que nadie ordene parar de trabajar. Los responsables decían que el servicio era esencial. Y uno más. Diario AS. Teleoperadores de un call center trabajan 2 horas por una compañera fallecida. Bueno, así son prácticamente todos los titulares sobre esto. Bueno, pues hay que celebrar que este caso al menos está teniendo cierto impacto mediático, ¿no? Sí, aunque también tengo que decir que leyendo todos estos titulares da cierta sensación de que en muchos casos se está contando esto y poniendo el foco concretamente en esa circunstancia de que siguieron trabajando en presencia del cadáver, más por una cuestión, aunque sea fuerte decir esto, de morbo un poco macabro que por otra cosa. La prueba de ello, y en eso me quería centrar hoy, es que es muy raro encontrar información en los grandes medios de comunicación sobre los casi 3 trabajadores que mueren cada día de media en España por accidentes laborales. Prácticamente jamás se pueden encontrar noticias sobre eso, salvo cuando se dan una serie de circunstancias muy escandalosas como es este caso. Sí, puede haber breves informaciones en un lugar relegado de la actualidad, pero ni de lejos la cobertura mediática y comunicativa de esta problemática se acerca a la que existe sobre otras causas comunes de fallecimientos, como por ejemplo los accidentes de tráfico. Exactamente. En 2022, por ejemplo, según datos de la DGT, hubo en España 1.145 personas fallecidas y 4.008 personas heridas graves a causa de accidentes de tráfico. Ok, pues según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, que ya comentó antes Sara, en 2022 hubo en España 826 personas muertas por accidentes laborales y 631.724 accidentes de trabajo con baja médica. En total, casi 1.200.000 accidentes laborales solo en 2022. Sin embargo, todos y todas, creo yo, tenemos en la cabeza multitud de campañas de comunicación y de concienciación sobre accidentes de tráfico en prensa, en radio y en televisión, algunos
algunas de ellas con eslóganes míticos, y está bien porque son positivas y son necesarias, o sobre consumo de drogas, por ejemplo, también podemos recordar muchas campañas, pero yo al menos no recuerdo ni una sola campaña, ni un solo mensaje en los medios de comunicación para prevenir o para concienciar sobre accidentes laborales o enfermedades profesionales. Importan los muertos en la circulación y en el consumo, las únicas dos dimensiones de la economía y de la vida que parece que importan y para las que está montado todo, incluido el diseño de las propias ciudades y de las infraestructuras, pero los muertos en la producción no existen. ¿Se imaginan el efecto que tendría en términos culturales e ideológicos que los grandes medios de comunicación hablaran y que en ellos hicieran campañas sobre accidentes de trabajo como las que hacen de los accidentes de tráfico? Si eso ocurriera, a lo mejor cambiarían algunas cosas. Sí, ¿verdad? A lo mejor algunas cosas cambiarían. Imaginémoslo un momento. Porque, insisto, todos y todas tenemos en la cabeza campañas icónicas de concienciación sobre accidentes de tráfico, algunas de ellas con imágenes muy duras y muy explícitas y con mensajes muy directos. Ponte el cinturón de seguridad. O aquella mítica de hace ya muchos años en las que salía Stevie Wonder, que decía: si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Bueno, grabado en la memoria colectiva, ¿no? Este eslogan: si bebes, no conduzcas. Pues esto sería algo así como que saliera, no sé, Rosalía en un anuncio diciendo: si duele, no produzcas. Aunque también es verdad que, bueno, este sería un mensaje dirigido al trabajador, a la víctima de la violencia laboral, así que tampoco sé si sería tan adecuado, pero bueno. Y algunas de estas campañas sobre accidentes de tráfico que se pueden ver en los grandes medios de comunicación en todos los países del mundo no tienen un call to action, como diría un publicista, sino que simplemente buscan concienciar de que el problema existe. Efectivamente. Vamos a recordar, sin ir más lejos, el spot de la campaña de prevención de accidentes de tráfico que salió en las televisiones en España el año pasado, en 2022. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. El año pasado murieron más de 100 personas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Así acababa este anuncio. Bueno, pues imaginemos cómo sería este mismo anuncio si se tratara de muertos en accidentes de trabajo. Sería algo así. El año pasado murieron más de 800 personas en accidentes laborales en empresas españolas, y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no tener sindicatos fuertes, otras por imprudencias del empresario, u otras por trabajar en condiciones indebidas. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo, o un caso muy escandaloso. El año pasado murieron más de 800 personas trabajando en las empresas españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Y ya ven, tampoco es necesario poner la muerte de un trabajador. Saberlo es empezar a evitarlo, claro, porque la conciencia es el primer paso para la transformación, en este caso, la conciencia de clase. Así es, pero esa falta de concienciación y por lo tanto de conciencia en los grandes medios de comunicación sobre toda esta violencia patronal se basa a su vez, creo yo, en otros marcos más profundos. Por un lado, el concepto de clase media, ¿no? Ya sabéis que todos somos clases medias, nada de clase trabajadora, solo esto daría para un programa entero seguramente. Y por otro lado, creo que se basa también en el desprecio general al trabajo como fuente de generación de riqueza y en la santificación del papel de los empresarios, que casi siempre está detrás de la posición editorial de los grandes medios, incluso cuando el empresario no es más que un intermediario superfluo que lo único que hace es lucrarse del trabajo ajeno sin producir nada. Fijaos, por ejemplo, en esta noticia. Limpieza por 10 euros la hora y en 3 clics llega a Barcelona el globo de los servicios a domicilio. En la foto de esta noticia, por supuesto, no aparecen las personas, seguramente mujeres pobres, que irán a limpiar a domicilio por menos de 10 euros la hora. Claro que no.
aparecen los lobos de Wall Street que se van a lucrar de ese trabajo ajeno quedándose con una parte de esos 10 euros. Pero las trabajadoras no existen. Como decía Arantxa Tirado en Twitter sobre esta noticia, esta es la libertad del capitalismo, que 4 niños pijos se inventen un nuevo chiringuito para vivir del trabajo ajeno de nuestra clase sin dar ellos palo al agua. Como no les paremos los pies, volveremos a la esclavitud. Sí, los esclavistas también daban trabajo y hasta comida a los esclavos. Lo flipante es que haya gente que todavía crea que la riqueza la genera un simple intermediario explotador totalmente prescindible y no las trabajadoras con su trabajo. Y ese enfoque, que resulta tan gráfico en el caso de esta noticia, en realidad es el que domina la mayoría de las informaciones sobre empleo que ofrecen las grandes empresas mediáticas. El que genera la riqueza siempre es el empresario. El trabajador solo es un peón prescindible e intercambiable por otro. Es que es exactamente así. Fijaos, El País. Juan Roch, tras la descalificación de Belarra, los empresarios generamos riqueza y bienestar. Diario de Cádiz. Está de moda criticar al empresario aunque cree empleo y riqueza. El Confidencial. ¿Por qué Juan Roch tiene razón y Marx y Podemos se equivocan? El argumento marxiano de que solo el trabajo genera valor es un argumento simplista que soslaya el papel productivo que ejercen los capitalistas. La Razón. CaixaBank apunta al gobierno. Los empresarios son los que crean riqueza y empleo. Y uno más que os comento. Mundiario. Los empleos no caen del cielo. Son creados por empresarios que generan riqueza. Y claro, si este es el enfoque principal sobre el trabajo en los grandes medios de comunicación, pues no es de extrañar que se desprecien completamente las vidas de los trabajadores. En fin, no olvidemos, además, acabo con esto, volviendo al caso de Inmaculada, que hablamos de que estas trabajadoras de call center en muchos casos se dedican a hacer llamadas de cobro de deudas y del otro lado del teléfono hay otra trabajadora pobre a la que acosan telefónicamente para reclamarle dinero, incluso aunque no tenga ni para comer, cosa que, por cierto, también provoca problemas de salud mental. Es decir, trabajadoras pobres y explotadas llamando a otras trabajadoras pobres y explotadas y ambas enfermando para que un rico se lleve la pasta. Pocas cosas arden en este país. No arde ninguna. Manu Levín, muchas gracias. Ya cuando trabajaba por la mañana siempre se nos ha manifestado la dificultad que tenía de trabajar con este calor. Él me decía que no podía ni hablar del calor que tenía, que le costaba hablar. Y mi padre buscó en Google, una de sus últimas búsquedas era que era un golpe de calor y demás. Es decir, él se veía venir que esto le podía ocurrir y bueno, pues de desgracia al final le acabó pasando. En fin, Ina Finogénova, vamos a volar. Vamos a volar. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Como pueden imaginarse, hoy tenía todo un espectro de temas de los que hablar, por ejemplo, de las fábricas textiles en Bangladesh o Pakistán, donde directamente se recurre a la esclavitud porque las condiciones de trabajo y la remuneración son propias de otros siglos. También podría hablar del trabajo infantil o del trabajo migrante subpagado en muchos sitios del mundo, incluyendo el sur de España, pero creo que toca hablar de algo que nos resulta a todos los trabajadores de estas latitudes mucho más cercano, asuntos con los que algunas de nosotras, por no decir casi todas, nos hayamos podido topar a lo largo de nuestra trayectoria laboral. De las prácticas gerenciales universales que te pueden provocar estrés, ansiedad y en ocasiones hasta la muerte o el suicidio, como vamos a ver enseguida. Unas prácticas que vienen camufladas como necesidades laborales, exigencias que hay que cumplir para demostrar que te mereces el trabajo, pero que son en el fondo estrategias neoliberales a las que recurren empresas y sus ejecutivos para explotarte al menor costo posible y con el mayor beneficio para ellos o directamente para desembarazarse de ti de la peor forma posible. Pues vamos con ello, compañera. Todos aquí en España conocen la empresa de la telefonía móvil Orange. Recientemente se fusionaron con MásMóvil. Orange España, MásMóvil y otras empresas de telefonía móvil europeas son filiales de la empresa matriz francesa que hasta el año 2012 se llamaba France Telecom. Y France Telecom tiene una historia reciente de acoso laboral a sus trabajadores que llevó a al menos 19 de sus asalariados al suicidio y a 3 de sus ejecutivos al banquillo de los acusados y a condenas de prisión. Cuéntanos qué pasó, cuándo y cómo fue posible. A finales de 2019, la justicia francesa condenó a 1 año de prisión y 15.000 euros de multa a Didier Lombard, el que fuera director ejecutivo de France Telecom, a Louis-Pierre Venet, delegado, y a Olivier Barberot, jefe de recursos humanos. Años antes, cuando France Telecom, monopolista de la red telefónica francesa, se preparaba para su privatización,
Estos señores elaboraron todo un plan para deshacerse de 45.000 trabajadores y mucho mejor si se podía hacer sin despidos, puesto que la mayoría eran funcionarios públicos. La idea era que se fueran por la puerta o por la ventana, una frase atribuida al director ejecutivo de France Telecom, y para ello se desarrollaron varias estrategias que contemplaban una serie de prácticas con un único objetivo: desestabilizar a los trabajadores para que se quisieran ir por su propia voluntad. Todo para salvar a la empresa, por supuesto. Esas estrategias tenían unas siglas y unos nombres encriptados que el escritor Alain Damasio tradujo en una crónica fabulosa para El Salto: Next, nuevo experimento Telecom; ACT, anticipar la ruptura de trabajadores; TTM, tiempo de despido; Crash Program, desestabilizar a la gente; Win Ratio, tasa de despido; Seppuku Management, culpabilizar al trabajador para que se termine yendo solo. Impulsar la fluidez interna, acompañar la transformación, estructurar los servicios, practicar el activismo organizacional. Provocar malestar deseable, desestabilización positiva, inmovilidad interna. Detrás de estas expresiones empresariales se esconde lo de siempre: echar a la gente a la puta calle, hablando claro. Y si es sin compensaciones, mejor que mejor. Bueno, ¿y en qué consistía el malestar deseable y la desestabilización positiva? En crear un clima irrespirable en la empresa todos los días: descalificaciones, humillaciones, presiones, cambios bruscos de tareas para las que un trabajador no tenía formación o reconversiones incompatibles con la trayectoria profesional de uno. Sí, como, no sé, ponerme a mí a configurar el sonido y a Pablo a realizar el programa, por ejemplo. A ver cuánto duramos en esta redacción. Eso es, pedirles a los trabajadores que hagan algo que no pueden hacer, para lo que no tienen los conocimientos o que no coincide con las labores que han desempeñado hasta el momento, y hacerlo de forma apremiante, o sea, forzándoles, insistiéndoles, presionándoles todos los días. El resultado de tan innovadoras técnicas fue trágico. Entre 2001 y 2008, periodo en el que Lombard, Benet y Barberó ejecutaron su plan, al menos 19 trabajadores de France Telecom se suicidaron. Decenas lo intentaron o sufrieron depresiones e enfermedades. Y eso sí, de los 45.000 puestos de trabajo que se propusieron reducir, consiguieron deshacerse de 22.000, objetivo cumplido a medias. Desde 2004, más del 50% del capital de France Telecom procede de inversores privados, objetivo conseguido. Bueno, el management más puntero del neoliberalismo. Eso es. En 2019, los 3 managers rindieron cuentas ante un tribunal francés que dio la razón a 39 personas afectadas que contaron sus historias. Escribió Alain Damasio en la crónica de aquel juicio: las fiscales pidieron la pena máxima, 1 año de prisión, de la que de todas formas nunca verán el color de las paredes si el cargo se mantiene, y 15.000 euros de multa, el coste de una jornada de abogado. Una gota en el océano de dinero que ganaron por echar a 22.000 personas y matar a varios. Claro, de forma indirecta, involuntaria y con múltiples factores. Eso hace barata la vida humana, ¿no? Ese es, pues, el costo de una vida humana para que el tribunal francés apenas 15.000 euros, menos que la gran mayoría de los automóviles. Ese caso tuvo la peculiaridad de provocar los efectos más dramáticos de estas prácticas empresariales, y precisamente por esas consecuencias tan trágicas podríamos considerarlo un asunto aislado. Pero, ¿qué pasa con las vidas destruidas a fuego lento por las prácticas similares? Porque las hay, y muchas, y todas se reducen a los objetivos de explotarte más, mejor y a menor costo. Las empresas privadas con gestión de tipo gobernanza, por ejemplo: no eres subalterno, eres socio, alcanza los objetivos irreales, muérete por asistir a cursos de formación y capacitación adicionales, desarrolla nuevas competencias. Y además, como eres asociado, págate tú mismo el material de trabajo, el ordenador, la ropa y todo lo que necesites. Vive bajo la constante presión de que hay 8 más como tú que estarían aquí por menos dinero. Y si te despiden, es que no te esforzaste lo suficiente, socio. La culpa es tuya. Mientras preparaba esto, leí sobre otra estrategia empresarial para que rindas más. La cosa evoluciona y no todo va a ser humillarte. Así, algunos departamentos de recursos humanos concluyeron que si a uno se le motiva con un open space, unas plantitas, mejor iluminación, una salita de pilates, puede llegar a hacer maravillas, trabajar más de la cuenta
cuenta, hablando claro. Se produce el denominado efecto Hawthorne, formulado entre 1924 y 1939 tras unos experimentos realizados en una empresa en Illinois. En ese momento se demostró que para aumentar la productividad de trabajadores basta con interesarse un poquito por ellos e introducir algunas pequeñas modificaciones en la iluminación o configuración de las máquinas, por ejemplo. Generar en el personal la sensación de que la dirección se preocupa por su bienestar se ha convertido en la línea directriz de muchas prácticas gerenciales contemporáneas, asegura un artículo publicado en 2021 por la Escuela de Estudios Comerciales francesa. Generar en el personal la sensación de que la dirección se preocupa por su bienestar. Es decir, somos unos animalitos tan sensibles que no necesitamos ni que se preocupen de verdad por nosotros, solo que parezca que el empresario lo hace. Solo con eso, con que percibamos que lo hace, aunque no lo haga, ya trabajamos mejor según las Bueno, pero mucho mejor esto que el malestar deseable, ¿no? La desestabilización positiva de France Telecom, no os quejéis tanto. También es verdad. Sí, lo que pasa es que se hace esperando de ti un mayor conformismo con un menor sueldo, con unas horas extra no remuneradas y toda una serie de compromisos con la empresa que solo benefician al empresario al fin y al cabo, no a ti. En fin, Pablo, ahora que eres directivo, como dice Ana Rosa, a ver si vas aprendiendo y aplicando estas tácticas en Canal Red, esas según las cuales tiene que parecer que te preocupas por nuestro bienestar. Ya con eso estaremos más contentos. A no ser que pillemos el truco. Teniendo en cuenta cómo es la situación política de este país y que todo va a ir mucho mejor para nosotros los empresarios, voy a tener que sacar el látigo. En fin, votad, chicos. A ver si cambia algo. Gracias, compañera. Esto responde a una pregunta que fue crucial en este juicio. ¿Podemos permitirnos hacer este tipo de cosas? ¿Podemos permitirnos, con el fin de hacer dinero, llevar a la gente al suicidio o a la depresión? Por lo menos tenemos una primera respuesta del sistema de justicia, que es no podemos. Hoy contamos con Javier Pujarrabal, delegado de Prevención de Riesgos Laborales en Conecta, la empresa donde trabajaba Inma, la trabajadora fallecida. Muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotros. Cuéntanos, Inma se desfallece en su puesto de trabajo, cae muerta y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí lo que ocurre básicamente es que no se les da ninguna instrucción al resto de trabajadores que estaban en la sala del call center de esta campaña. No se les dice ni que se vayan ni que no se vayan, simplemente pues no se les informa. Y claro, los trabajadores al ver que se ha derrumbado una compañera y que la compañera está muy mal y que no saben si está viva o está muerta, pues las personas muy cercanas a esta compañera son las que rápidamente saltan de su puesto y se van a ayudarla, y el resto de compañeros y compañeras que están allí pues se levantan asustados y asustadas, no sabiendo qué hacer. En ese momento los delegados y delegadas de CGT recibimos de forma rápida llamadas de trabajadores que nos dicen que sus mandos no les están diciendo qué deben de hacer, y nos preguntan a nosotros qué hacemos. Hay una persona muerta en la sala, que es una compañera nuestra, y no sabemos qué hacer, si nos levantamos y nos vamos o nos quedamos. Evidentemente, nuestro consejo como delegados sindicales, representantes de los trabajadores y también como delegados de prevención de riesgos laborales, es que evidentemente no tiene lógica estar trabajando cuando una compañera está en el suelo y no sabemos si está fallecida o no hasta que no llega el SAMU y le están haciendo las operaciones propias de masaje cardíaco, ¿no? Y no saben qué va a pasar. Entonces se sigue trabajando. Básicamente no hay una orden escrita o dicha por parte de la estructura de la campaña diciendo no te muevas de ese puesto, pero es que no se les dice nada. Entonces, claro, un teleoperador en el telemarketing, si no recibe órdenes de su superior, se tiene que quedar en el puesto, porque abandonar el puesto conlleva una sanción de empleo y sueldo. Sara. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por estar hoy aquí en la base. Yo te quería pedir si nos podías explicar cuáles son las condiciones de trabajo de los teleoperadores en la empresa. Las condiciones laborales, no solo en mi empresa, sino en todas las empresas del sector de telemarketing, son de precariedad, sueldos de miseria, contratos basura y condiciones laborales pésimas, propias de países con dictadura.
O sea, estamos hablando de personas que tienen unos horarios muy amplios en las que no paran de coger llamadas una detrás de otra. Se les, básicamente, sus mandos que están cercanos a ellos, se les instiga de forma directa a que sigan cogiendo llamadas, que no estén mucho tiempo con el cliente, que hay muchas llamadas en cola y que hay que coger llamadas porque hay que producir. Producir porque evidentemente estas empresas, que son empresas de servicios que trabajan para las grandes compañías y corporaciones del IBEX 35, tienen unos números que cumplir, ¿no? Aquí todo es dinero, es capitalismo y como tal pues usamos a la gente como si fuera carne picada al matadero. Ese es el razonamiento que tiene el empresario del sector de telemarketing y así es como se trata a los trabajadores. Esto es un riesgo psicosocial. Como delegado de prevención es algo que llevamos tratando y denunciando todos los días. Esto conlleva a problemas médicos y mentales, ¿de acuerdo? O sea, problemas de salud graves que empiezan con una crisis de ansiedad, con estrés, con bajas por depresión y termina pues en ictus o en ataques al corazón. Evidentemente no podemos relacionar la muerte de la compañera con esto porque eso tendría que decidir y dictaminar un médico, pero no es la primera vez que pasa esto en mi empresa y en otras empresas del sector y no se hace nada a favor de los trabajadores. Manu. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Un placer saludarte. Ahondando un poco más en esta cuestión, esta mañana preparando el programa leía que los trabajadores y trabajadoras del sector de telemarketing incluso han tenido que acudir a un tribunal y conseguir una sentencia que estableciera que tenían derecho a ir al baño mientras trabajan a lo largo de la jornada. Te quería preguntar por esto, si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, parece mentira y parece que estuviéramos dando una noticia en un país del tercer mundo, o lo que llaman el tercer mundo, pero realmente es la realidad. En mi empresa y en otras empresas del sector del telemarketing sancionan a los trabajadores y a las trabajadoras por ir al baño más, o sea, el matiz es más veces de lo debido. Cuando nosotros denunciamos esto como sindicato a la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo nos da la razón y nos dice que las necesidades físicas y fisiológicas de una persona van primero antes que lo otro, ¿de acuerdo? Y la Inspección de Trabajo dice que la empresa tiene que cumplir esa norma, que es darle el tiempo indispensable para que esa persona vaya a hacer sus necesidades. Eso no se cumple. De hecho, se sanciona de forma directa, con empleo y sueldo, a trabajadores. Y no una ni dos, sino de forma consecutiva. Y hay que decir que somos personas adultas. No somos niños, ni estamos en una guardería, ni tenemos que levantar la mano para ir al baño. Esto es infantilizar a la clase trabajadora y esto es un atropello que no se puede permitir. Ina. Buenas tardes, Javier. Tocaste un poco el tema de los sueldos de miseria. ¿Cuánto cobra un teleoperador en Conecta, por ejemplo, y cuánto factura en un año esa empresa? Pues un teleoperador de máxima, un teleoperador normal y corriente, no una persona de estructura, ¿de acuerdo? Ronda los 1.000 euros. Y digo ronda porque hay muchos trabajadores que no llegan ni a 1.000 euros. Cuando hablábamos hace años de que había personas que eran 1.000 euristas y que no llegaban a final de mes porque había gente que cobraba menos de 1.000 euros, pues nos llevábamos las manos a la cabeza. Pero es que a día de hoy, en la época en la que estamos, en el 2023, sigue habiendo teleoperadores que siguen cobrando menos de 1.000 euros. Eso el que tiene una jornada completa, porque esa es otra de las artimañas del empresario. Tener a un trabajador con un turno partido para cubrir un turno de mañana y un turno de tarde y así se ahorra un trabajador. O, si no se lo ahorra, contrato uno eventual por un precio inferior, que ronda los 450, 600 euros. Estamos hablando de gente joven. Yo llevo 23 años en mi empresa. Cuando entré era mucho más joven y pensaba que era un trabajo de trance pues para pasar a otro. Y yo cobraba más de lo que cobro ahora, o sea, no llego ni a 1.000 euros. Y llevo 23 años en la empresa. Este es el ejemplo claro de lo que paga el sector de telemarketing
y los empresarios ganan muchísimo dinero. Estamos hablando de que mi empresa, que tiene 130.000 trabajadores, que es un gigante del telemarketing en toda Europa, está ganando 2.000 millones de euros al año. Esto es mucho dinero para lo que pagan a los trabajadores. Entonces hay algo que no casa o que no funciona. Nosotros somos precarios porque ellos quieren seguir teniendo sus privilegios como empresarios. Básicamente es eso. Javier Bujarrabal, delegado sindical de la CGT, muchísimas gracias de verdad por atender a la base. No es fácil poner la cara cuando se tiene enfrente a una empresa con tanto poder. Gracias de corazón, compañero. Gracias a ti y a vosotros. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema muy viejo, pero un temazo de la Sociedad Alcohólica Perra Vida. Hasta mañana.